los métodos que se utilizan para evaluar la respuesta farmacológica, ¿no? Como dice ahí, métodos de estudio de la respuesta farmacológica. Voy a mostrar algunos que manejamos nosotros en el laboratorio. Una de las primeras formas de poder analizar una respuesta farmacológica fue a través del órgano aislado. Y el órgano aislado, porque este de acá te permite curva dosis-respuestas. ¿Desde cuándo se utiliza esto? Desde hace mucho tiempo. Hay un farmacólogo alemán, de apellido Magnus, 1873-1927, profesor de farmacología, la Universidad de Utrecht. Este personaje fue el pionero del manejo del órgano aislado. Entonces, a la fecha aún se sigue utilizando el órgano aislado. Obviamente, pues se ha perfeccionado bastante. Hay empresas que aún venden y comercializan este tipo de sistemas. El baño de órganos antiguamente se trabajaba pues con un sistema un tanto mecánico, ¿no? Pero hoy casi todo es sofisticado y sí, la verdad cuesta bastante, ¿no? Acá la secuencia es la siguiente: una palanca, o mejor dicho, pues una base, un soporte. Este a su vez tiene otro soporte, pinzas, pero el baño de órganos realmente es el que está acá, ¿no? Es un vaso, no sé si todos han visto en sus universidades de origen, pero acá justamente en esta partecita, en este elemento, ¿no? Acá está el tejido. Entonces, este tejido está contenido en un vaso, y este vaso tiene lo que se le conoce como líquido nutricio o líquido nutritivo. Y luego el vaso externamente tiene otra comunicación donde y esa agua, como una camiseta, le da calor al vaso interno que contiene al órgano. Más o menos es la secuencia. Lo demás son llaves para eliminar el flujo cada vez que estás haciendo ensayos, ¿no? Y arriba, esta partecita de acá viene a ser, bueno, el clásico se le conoce como palanca inscriptora, ¿no? Entonces esa palanca inscriptora antiguamente simplemente se acoplaba a un tambor, y ese a su vez al quimógrafo, y marcaba unos gráficos reales, ¿no? Ahumados, que estaban fijados en laca, y así se hacía antes, ¿no? Hoy ya esa palanca inscriptora no se utiliza más, o se utiliza menos, mejor dicho, ya prácticamente está obsoleto, y en todo caso lo que tienes es una especie de transductor o un sensor, ¿no? Ya sea de fuerza o ya sea de movimiento. Y ya luego se acopla al software, ya. Pero la secuencia es esa, ¿no? Utilizas el órgano. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con conducto deferente. Bueno, también se trabaja en el laboratorio con otros segmentos. Se puede trabajar con intestino, con anillos aórticos, anillos traqueales, útero. Bueno, es mismo corazón, ¿no? La lista es grande. Entonces, lo ideal acá es, obviamente, hay una temperatura, tiene que estar esto temperado. Dependiendo del órgano, puedes utilizar temperatura más común, es utilizar 37 grados Celsius. Tienes que utilizar también una aireación asociada con CO2 u oxigenación. Bueno, a veces cuando eso no se cuenta, simplemente, bueno, es aire lo que va a entrar, ¿no? Con una bomba o algo así. Tiene que estar también esto tamponado. Dependiendo del órgano, cambian las concentraciones, o sea, de las sales que mantiene acá, ¿no? Porque siempre van a verse, como es contracción, va a demandar la energía de ATP, entonces tiene que haber algo que en su metabolismo, porque el órgano sigue viable. Casi siempre, aparte de sales, van a haber, por ejemplo, también carbohidratos como la glucosa, y se va a dar el medio nutritivo, o mejor dicho, la condición para que hagan glucólisis, dependiendo del tejido, y pues se obtenga energía bajo la forma de ATP. Ya, esto fue desarrollado por este profesor de farmacología, el profesor Magnus. Obviamente, pues en la actualidad ya no es de vidrio, muy pocos son los aparatos que vienen de vidrio. Hoy más son de policarbonato, plexiglas, ¿no? Aparatos que, bueno, de cierto modo son más duraderos. Pero esa es la idea. Ya luego el software, eso es otra cosa, ya depende de qué fabricante es. Algunos permiten obtener respuestas y análisis estadísticos prácticamente en el momento, depende de la programación, ¿no? Entonces, esta es una primera aproximación para poder trabajar curva dosis-respuesta.
Si no tengo baño de órganos, ¿puedo hacer curados y respuestas? Sí, también. Pero tendrías en todo caso que utilizar el animal entero, porque esto es farmacología, se trabaja con animales de experimentación. Entonces, con ello, bueno, entonces se hacen dos tipos de curvas. Entonces, la primera, la curva dosis-respuesta gradual. Entonces, aquí yo tengo la concentración del ligando, bueno, ya se entiende que en este caso es el fármaco, y por acá tengo la respuesta. Lo que se va a obtener es algo así como esto, una hipérbola. La respuesta máxima puede seguir siendo una incertidumbre para mí. La respuesta máxima no hay como que no se puede medir muy bien, aunque se puede aproximar, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros en farmacología, a partir de estas curvas, ¿no? Es hacer una curva semilogarítmica. Lo que hacemos, en todo caso, a la concentración es aplicarle logaritmo. Entonces, bajo ese enfoque, entonces la curva ya cambia. Entonces, esto ya con esto se puede hacer mejores cosas. Y es una curva muy conocida en farmacología, ¿no? La curva sigmoidea. En la medida que el efecto esté más arriba o más abajo, la respuesta, estoy hablando en todo caso de eficacia. La respuesta máxima, ¿no? Definida como, o el efecto máximo, definida en todo caso como eficacia. En ese mismo enfoque, tenemos también a la potencia, pero la potencia definida como la concentración para alcanzar un efecto, o la dosis, mejor dicho, ¿no? Bueno, en este caso concentración. O sea, puede ser un fármaco muy eficaz, pero puede ser poco potente, o puede ser muy potente, pero poco eficaz. ¿Mm? Ahora, pero para establecer esos conceptos, obviamente tienes que hacer curvas comparativas, o sea, enfrentar drogas o moléculas que se parezcan o que estén actuando en el mismo receptor, ¿no? Y otro componente que se puede incluir acá es el componente de la variabilidad. La variabilidad todo el tiempo queda como una incógnita. De hecho, que los estudios farmacogenómicos o genómicos en general te ayudan a esclarecer esa variabilidad interindividual, ¿no? Obviamente pueden haber genes involucrados allí, van a haber, digamos, componentes de cambios de respuesta entre uno y otro especie, ¿no? Una y otra especie, o entre tejidos, cultivos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá los conceptos que rescatamos, ¿no? Son los conceptos de eficacia y los conceptos de potencia. Note por qué se dice gradual, ¿no? ¿Por qué se dice gradual? Entonces, vas aumentando la concentración, ¿no? Vas aumentando la concentración y vas observando gradualmente cómo es que mejora la respuesta. Ese es un enfoque al cual llegamos la mayoría en el laboratorio, cuando estamos trabajando con drogas, ¿no? Con productos naturales, ¿no? O medicamentos ya conocidos, pero buscando algún efecto asociado. Es práctica común, como les digo, trabajar siempre con la función semilogarítmica. Entonces, para que te salga el sigmoide. Otro enfoque, aparte de la dosis respuesta gradual, sería la curva dosis efecto cuantal. Curva dosis efecto cuantal. La anterior fue gradual. Entonces, acá lo que vas a graficar son frecuencias acumuladas. Entonces, esta curva dosis-efecto cuantal se puede volver a trabajar a nivel farmacológico con animales de experimentación, pero también se puede trabajar ya con personas. O sea, acá ya se puede centrar en el campo de la farmacología clínica también. Entonces, veamos. Acá, no olviden, esto ya son frecuencias acumuladas. Igual, yo puedo tener acá la dosis de la sustancia a ensayar, casi siempre es en miligramos, aunque hay drogas potentísimas, en microgramos tendría que ser. Y acá yo ya tengo
un porcentaje acumulado. Entonces acá yo diría porcentaje de individuos o de pacientes, ¿no? O personas o animales, puede ser también, como les dije, que van a responder al efecto, ¿no? O que responden, ¿no? Entonces, si es que son porcentaje de personas que responden, obviamente el máximo va a ser 100%, por acá va a estar el 0 y por acá está el 50. Entonces, yo puedo tener diversas curvas y puedo decir, este es el porcentaje acumulado de personas con el efecto terapéutico. De igual forma, yo puedo extrapolar ese porcentaje al cual responden el 50% de las personas y sacamos algo bastante conocido en farmacología. Nos estamos refiriendo a la dosis efectiva media o dosis efectiva 50. ¿En qué se diferencia la...? Porque a veces como que pareciera que es lo mismo, ¿no? De la anterior, ¿no? De la gradual, ¿no? De la gradual. En que acá yo tengo una intensidad de respuesta. O sea, por decir, fuerza de contracción en gramos o en newtons, el valor que te salga, ¿no? Pero no es porcentaje acumulado. En cambio, en el caso de la curva dosis efecto cuantal, en este de acá es como si preguntaras, ¿no? Aquella persona tomó el antihipertensivo a tal dosis, lo tomó. ¿Le controló la presión? Sí, no, sí, comienzas a acumular. No, bueno, obviamente lo descartas. Entonces, por eso que es porcentaje de individuos que responden. Entonces vas acumulando. Hacer esto de acá es hablar de frecuencia acumulada. Entonces, bajo esa lógica, yo puedo sacar la dosis efectiva media. Yo puedo sacar dosis efectiva media con la curva dosis-respuesta gradual, pues obviamente que no. No se puede acá. Porque estos datos, como les vuelvo a repetir, no son acumulados. Acá tengo una intensidad de respuesta, ¿no? Que va de menor a mayor. Mientras que acá, en la siguiente, acá lo que yo tengo es personas que van respondiendo y que van respondiendo, o que obviamente no van respondiendo. Obviamente, a menor dosis, la respuesta va a ser menor. Pero a mayor dosis, obviamente voy a tener una respuesta mayor. Entonces, más o menos esa es la lógica, pero acá es acumulado. Entonces, si es que así como grafico, ¿no? La dosis efectiva, yo también puedo tener otra secuencia de curvas y podemos extrapolar. Igual acá, ¿no? Extrapolamos. Entonces, acá en la primera curva, yo tengo porcentaje acumulado, pero que tienen el efecto terapéutico. En la segunda curva, que es de interés, igual tengo un porcentaje acumulado, pero que manifiestan qué cosa, el efecto tóxico. Y lo otro, como dicen acá, ¿no? El porcentaje acumulado, que muestran en este caso el efecto letal. Entonces, extrapolas siempre lo del 50%. Acuérdate que siempre es una duda lo del 100%, mejora con la semilogarítmica, ¿no? Yo acá puedo tener, ¿no? La dosis tóxica 50, ¿no? Con la segunda curva, y con la tercera curva yo puedo tener la dosis letal 50. O a veces también se dice media, dosis media 50, o dosis efectiva 50, ¿no? Dosis tóxica media o dosis letal media. En base a esto ya se pueden sacar algunos cálculos que son importantes desde el punto de vista clínico. Como vuelvo a repetir, estas curvas dosis-efecto cuantal se pueden hacer nuevamente a nivel farmacológico o ya se puede hacer a nivel clínico, o sea, como farmacología experimental o como farmacología clínica. Entonces, ¿cómo definimos la dosis efectiva media o dosis efectiva 50? Como decíamos, ¿no? Es la dosis a la que el 50% de individuos presenta el efecto esperado. Por acá, más abajito hay efecto esperado, sí, pero es en pocas personas. Entonces, acá tú lo que quieres es al 50%. Entonces, dosis efectiva media, la dosis a la que el 50% de los individuos presenta el efecto esperado. Así, por analogía, igual podemos sacar también la definición de dosis tóxica media, ¿no? La dosis necesaria para producir, ¿qué cosa? Efectos tóxicos en el 50%, pero acá ya tiene que ser de animales. O si no es animales, cultivo celular, crustáceos, qué sé yo, ¿no? O sea, métodos alternativos. Y la otra, ¿no? La dosis, la DL50, ¿no? Dosis letal media, como decíamos, ¿no? La dosis a la que la mitad de los animales muere.
Con esto, ¿qué cosa se puede hacer? Bueno, se calcula algo que es bastante conocido, que es el IT, ¿no? El IT, o algo así como el índice terapéutico. Yo puedo sacar, ¿no? Por fórmula, índice terapéutico, ¿a qué cosa va a ser igual? Relaciona la dosis tóxica con la dosis efectiva. Entonces diría dosis tóxica media sobre dosis efectiva media. Ese es el índice terapéutico. Y es una aproximación de seguridad. ¿Por qué? Porque en la medida que sea más lejano, o sea, el margen terapéutico sea más amplio, obviamente te da un mejor chance de que en caso de una intoxicación, pues, o una sobredosificación, mejor dicho, bueno, no se presenten en demasía los efectos tóxicos. Entonces, en la medida que este IT sea más grande, pues obviamente es mejor. Quizá 2-1, 4-1. Y la dosis letal media, bueno, esto se calcula al inicio para establecer qué tan tóxico es la sustancia, ¿no? Noten en la gradual, acá te dice el efecto que puedes encontrar. Más te habla de eficacia, principalmente. Eficacia. ¿Está o no está? ¿No? Y qué tan eficaz, qué tanta respuesta puede alcanzar, ¿no? Ese es un paso inicial. Pero ya luego, cuando en el desarrollo de fármacos, puedes seguir a nivel farmacológico. Como ves acá, este es un estudio farmacológicos o toxicológicos, ¿no? Entonces, o en todo caso, puede ser también en personas que usan la medicación. Pero acá ya te permite tener unos criterios de no solamente de que, como dices en el anterior, ¿no? ¿Quién tiene mejor efecto que el otro, ¿no? Acá, ¿no? En este gradual, ¿no? ¿Quién tiene mejor efecto que el otro? Pero en cambio, en el cuantal, ya tú puedes sacar dosis inclusive. Ya puedes sacar dosis. Y esa dosis relacionarla con la toxicidad. Entonces, esto es como primero haces el efecto gradual y luego se hace lo que es el efecto cuantal, pero siempre y cuando los estudios sean favorables. Noten que esto de acá puede seguirse haciendo a nivel farmacológico, pero también puede hacerse a nivel clínico. Entonces ahí teníamos definido el índice terapéutico, o algunos dicen también el intervalo terapéutico, ¿no? Bueno, es una fracción, ¿no? Es una fracción. Luego tenemos otro enfoque, unión de radioligandos. El radioligando son ligandos del receptor marcados, en este caso, con isótopos radiactivos. Esa es la idea, ¿no? O sea, que el receptor tenga un isótopo y después eso se pueda verificar con un equipo de microcentilleo. Tú puedes verificar en todo caso a qué nivel se estarían acumulando los receptores, ¿no? O se estarían uniendo. Entonces acá igual yo tengo una respuesta, ya no pongo concentración del fármaco, no, ahora es porcentaje de ocupación del receptor o de los receptores, el porcentaje de ocupación del receptor, para que sepa si es que se está uniendo o no se está uniendo, ¿no? Eh, Hay todo un proceso, ¿no? Que, bueno, teóricamente se pudiese describir, ¿no? Pero la secuencia es obtener unas curvas típicas que se les conoce en conjunto como, bueno, el método Sketch Chart. Entonces, más o menos te dice a qué nivel está que se ocupa el receptor, en dónde está que se ocupa, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que ver con el estudio de radioligandos. Como dice abajo, porcentaje de ocupación del receptor. Estos radioligandos se unen al receptor y ya lo que vas a ver en el equipo de microcentilleo es, en todo caso, ¿no? la radiación o el marcaje, por decir así, de la molécula que se estaría uniendo al radioligando, pero, o mejor dicho, del radioligando que se estaría uniendo al receptor, mejor dicho, ¿no? He visto que también se puede hacer por técnicas de inmunología también. Entonces ya no la molécula marcada con un isótopo radioactivo, sino más bien ya con ahí lo que es antígeno anticuerpo, entonces igualito, y ahí le cargan un colorante o un agente visual. Entonces, cuando tú haces el corte histológico, donde están los receptores unidos al ligando, por ejemplo, fosforescente, o sea, sale de un color específico. Bueno, pero ahí la idea es para que veas qué tanto se ocupa el receptor.
Y otra forma es mediante el clonado y secuenciación. En este caso de genes que codifiquen al receptor. Clonado y secuenciación de genes que codifiquen al receptor o a los receptores. ¿Por qué se hace esto? Lo que pasa es de que no hay tejido que exprese solamente un tipo de receptores. Si bien es cierto, hay tejidos u órganos que van a expresar más a un receptor o a una población de receptores que a otros, pero en última instancia no, o sea, es difícil encontrar solamente que expresen a un tipo de receptor. Por ejemplo, en el caso del conducto deferente, si bien expresa en mayor cantidad de receptores alfa-1 adrenérgicos, pero también tienes ahí receptores purinérgicos, por ejemplo. Incluso hay hasta receptores colinérgicos, pero en menor proporción. Si piensas en todo caso en un estudio, como dicen, definitivo, obviamente tienes que tener la certeza de que solamente estás trabajando con ese receptor nada más. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, lo que se hace es trabajar, bueno, con cultivo celular. El factor limitante para cultivo celular es la incubadora de CO2. Entonces, ahí tienes el cultivo celular, entonces, de los receptores que están involucrados. Aunque también puedes comprar un cultivo celular solamente que exprese a ese receptor, puede ser también. Entonces, por métodos de biología o de biotecnología específico, identificas el gen, ¿no?, con secuencias específicas, y a través de un vector lo clonas, casi siempre en Escherichia coli. Entonces ahora ya tienes un cultivo bacteriano. Y tienes esta E. coli mutante que solamente expresa, como acá le pusiste el gen, es la única forma fehaciente de que el receptor esté allí y que lo que vas a interaccionar luego tú, entonces solamente acá va a expresar el receptor, ¿no? Y con esto puedes seguir estudios como de radioligandos o lo que vimos hace un momento. Acá lo que viene es la medición, pero del tráfico celular o intracelular. Entonces, dependiendo del receptor que hayas clonado y luego colocas tú el agonista o la sustancia que quieres probar, un tanto mecanístico, ¿no? A lo mejor se mueve MP cíclico, se aperturan canales de calcio, se activa nilatociclasa, y eso ya que lo que comienzas a medir. Con eso terminaría una experiencia y tú puedes decir, ¿no?, se une a tal receptor y finalmente termina activando pues una cascada a nivel intracelular, ¿no? Asumiendo que el receptor acoplado a proteína G, bueno, puedes que alguna secuencia conocida, quizás nilatociclasa, proteína sinasa A y así, ¿no? A nivel farmacológico es cultivo celular, tu cultivo de interés, o mejor dicho, el tejido de interés, y clonas hacia una bacteria. Con eso garantizas que solamente tu cultivo bacteriano exprese el receptor, entonces ahí no va a haber interferencia. En cambio, en un tejido puede expresar más de un receptor. Entonces acá, ¿cuál es la chamba? Identificar el gen. Esa es la secuencia, ¿no? Entonces, estos son los estudios más finos que se hacen a nivel farmacológico. Entonces, verificando allí método de estudio de la respuesta farmacológica.